Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Esta es la lección número 5 que se titula El tiempo del fin. Ángeles de misericordia. Bienvenidos a este espacio que está dedicado a la lectura de la lección para el Departamento de Intermediarios o Adolescentes Fe Real de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero esta lección no solamente es útil para adolescentes, es útil para jóvenes o adultos. Todos podemos aprender algo nuevo al leer y estudiar estas lecciones. Y estas lecciones están divididas en secciones por día y de cada sección podemos extraer una enseñanza. Comenzaremos con la ilustración inicial, que si bien es simplemente una ilustración, tratemos de identificar qué relación podría tener con el resto de la lección, pero principalmente con las citas bíblicas de la sección Dios dice, de la cual ustedes pueden extraer un versículo para memorizarlo durante la semana. Vamos a comenzar. Del maizal al púlpito. ¿Qué voy a hacer?, pensó este granjero del estado de Nueva York en Estados Unidos. A pesar de todo lo que había hecho los últimos días, no conseguía estar en paz. El sueño perdido se traducía en cansancio y el trabajo le resultaba duro. A donde quiera que iba le parecía escuchar una voz suave pero firme que le decía: «Debes advertir al mundo del peligro que se avecina». «Pero yo no soy un predicador», se dijo a sí mismo mientras desataba sus caballos del arado en un cálido día de agosto de 1831. Y siguió argumentando, como si hubiera otra persona a su lado: «Soy lento para hablar y no he estudiado mucho. Yo no sirvo para este trabajo». El trabajo al que se refería tenía que ver con el estudio de la Biblia que había realizado en los últimos tiempos. Resulta curioso que de joven había rechazado la inspiración divina de la Biblia y también había afirmado que Dios ya no se involucraba en los problemas de este mundo, sino que después de haberlo creado, lo había dejado a merced de las leyes de la naturaleza. Y todo eso cambió, sin embargo, después de la guerra de 1812. William Miller, que así se llamaba aquel granjero, no entendía cómo él y el resto de los soldados estadounidenses habían sido capaces de derrotar a un ejército tan bien preparado como el británico, que lo superaba numéricamente en una proporción de 3-1. Al retomar el estudio de la Biblia, halló la respuesta no solo a esta interrogante, sino a muchas otras. Descubrió que la Biblia estaba inspirada por Dios. Esto hizo que aceptara a Jesús como su Salvador y que se uniera a la iglesia bautista local, donde a veces leía sermones impresos cuando el pastor estaba ausente. Entonces, en 1818, sus años de estudio de la palabra lo llevaron a realizar un descubrimiento sorprendente. Jesús regresaría a este mundo alrededor del año 1843 y purificaría la tierra. El mundo tiene que saberlo, pensó. A pesar de ello, estaba seguro de que él no era la persona indicada para realizar esta tarea, aunque compartió su hallazgo con los residentes de Low Hampton, en el pueblo donde vivía. Al acercarse el año de 1843, esta voz lo instó cada vez con más fuerza para que predicara, de manera que comenzó a reconsiderarlo. «Sé lo que voy a hacer», dijo mientras se dirigía a un grupo de árboles. «Voy a orar al respecto». Se arrodilló en el suelo rocoso e hizo la siguiente promesa: «Señor, si tú me has estado pidiendo que predique, lo haré si recibo una invitación para hacerlo». Más tranquilo, se levantó pensando: «Como yo no soy un predicador, eso nunca va a pasar». Media hora después, llegó su sobrino pidiéndole que predicara el domingo en la cercana localidad de Dresden, ya que el pastor no podía asistir ese día a la iglesia. William se dirigió molesto nuevamente hacia los árboles. Él no quería predicar. Pero Dios escuchó pacientemente sus objeciones, aunque lo ocurrido lo había convencido. Temeroso, Miller se dirigió a Dresden. Allí, la congregación escuchó atenta el mensaje, hasta tal punto de que le pidieron que predicara toda la semana, y las predicaciones de Miller produjeron un poderoso reavivamiento. Cuando el nuevo predicador regresó a su casa, encontró varias invitaciones escritas en las que se le pedía que presentara sus hallazgos sobre el regreso de Cristo en otras congregaciones de la región.
Sin duda, la mano de Dios estaba conduciendo los acontecimientos. Aquel viejo granjero, William Miller, se animó y comenzó una obra que habría de preparar a miles de personas para el regreso de Cristo, tanto en sus días como en el presente. Mi opinión: el señor Runako es maestro en una pequeña isla de Indonesia. Un día corre hacia la aldea advirtiendo que un tifón azotaría la isla en menos de 24 horas. Les dice a los lugareños que tienen que abandonar la aldea y partir hacia tierra firme inmediatamente, pero la mayoría de ellos rechazan la advertencia y aseguran que enfrentarán el tifón como lo han hecho en ocasiones anteriores. Sus palabras no logran convencer a los habitantes de la isla. Con lágrimas en los ojos, sube a su familia a un pequeño bote y parte hacia tierra firme. Algunas familias escépticas respecto a la llegada de la tormenta comienzan a cargar lentamente algunos botes con sus posesiones, pero el gigantesco tifón los sorprende y acaba con sus casas y sus vidas. ¿De qué manera refleja esta historia los tiempos tormentosos en que vivimos? ¿Por qué el señor Runako no obligó a los lugareños a abandonar el lugar? ¿Cuánta responsabilidad tenemos personalmente por la vida de los demás, si es que tenemos alguna? ¿Y cuán lejos debemos llegar al advertir a otros sobre el peligro que se avecina? ¿Qué tratan de decir? Leamos a continuación diferentes opiniones. Estos puntos de vista pueden pertenecer a algunos sinceros ciudadanos del reino de Dios y a algunos que no lo son. Traten de distinguir entre unos y otros. Aunque los atributos de Dios son todos iguales, más resplandece y se destaca ante nosotros el de la misericordia que el de la justicia. Permitamos que se haga justicia aunque el cielo se desmorone. El mundo es un lugar peligroso para vivir, no por la gente mala que hay en él, sino por los que no hacen nada para detenerlos. Si estudiamos la historia, hallaremos que los cristianos que hicieron más por el mundo actual son precisamente aquellos que pensaron más en el mundo venidero. Es precisamente desde el momento en que los cristianos dejaron de pensar en el mundo venidero que se han vuelto tan ineficaces en este. Así como sucedió en el caso de la Gran Reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En diferentes países hubo grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las Escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. ¿Qué opinan ustedes? Los invito a escribir su propio pensamiento. Y entonces, los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12 son para la iglesia adventista del séptimo día lo que los fundamentos son para un edificio. Las creencias distintivas que poseemos como iglesia están estrechamente relacionadas con estos mensajes divinos. En el mensaje del primer ángel, que afirma que la hora de su juicio ha llegado, encontramos el énfasis que hace la iglesia adventista en la responsabilidad que tiene cada individuo ante Dios por sus acciones, y también el juicio como una realidad actual y no como un acontecimiento lejano del futuro. En la proclamación de que es necesario que adoremos a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, entendemos que tenemos que adorar solamente al Dios de la creación y no a la evolución. Ese Dios es el que nos pidió que lo veneráramos el séptimo día de la semana en memoria de su creación. El segundo mensaje se refiere a nuestro compromiso continuo con la verdad bíblica y nuestro papel como refugio para aquellos que buscan una iglesia en la que no se ignoran ni se dejan de lado las verdades bíblicas. El mensaje del tercer ángel nos recuerda nuestro compromiso con el reino de Dios y con los valores celestiales, y nuestro rechazo al reino de Satanás y a los valores de esta tierra.
Como agentes de Dios, nuestra tarea es ayudar a nuestro Creador y Salvador a rescatar a la mayor cantidad posible de personas de la muerte eterna preparada para Satanás y su reino. Veamos lo que Dios dice. Segunda de Corintios 5, 17 y 18. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Apocalipsis 1:1. Esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo, para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan. Hebreos 1:14. Porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Por eso también dice el Señor, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro. Entonces yo les recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Joel 2:1. Toquen la trompeta en el monte Sión, den el toque de alarma en el santo monte del Señor. Tiemblen todos los que viven en Judá, porque ya está cerca el día del Señor. Daniel 7, 9 y 10. Seguí mirando hasta que fueron puestos unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y su cabello como lana limpia. El trono y sus ruedas eran llamas de fuego, y un río de fuego salía de delante de él. Miles y miles le servían, y millones estaban de pie en su presencia. El tribunal dio principio a la sección y los libros fueron abiertos. Apocalipsis 20:12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros, y también otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. ¿Qué tiene que ver conmigo? Los mensajes de los tres ángeles nos presentan una guerra entre dos reinos que luchan por nuestra lealtad. El primer ángel se dirige a un pueblo que vive en una época de grandes inventos y progresos. Estas personas autosuficientes que reciben el mensaje de parte del ángel no prestan ninguna atención. Sin embargo, Dios insiste enviando a otro ángel que invita a todo aquel que desee seguir la verdad y a abandonar las organizaciones que han elegido ser engañadas por Satanás. Renuente a que esta gente continúe siguiendo ciegamente a Satanás, Dios envía un tercer ángel para que les advierta del terrible castigo que han escogido al permitir que el maligno los selle como suyos. La elección de cada individuo es esta: ¿escogeré a Dios o a Satanás? ¿Y cómo funciona? A veces los adolescentes se sienten tentados a pensar que Dios y la religión no son para ellos, sino que es algo para la gente mayor. Algunos afirman que le entregarán su corazón a Dios cuando sean mayores. Y para concluir con esta sección, aquí les dejaré una actividad para que conozcan a algunos personajes y a qué edad entregaron sus vidas a Dios. Chicos y chicas, es una lección interesante porque muchas veces creemos que ir a la iglesia es aburrido o estudiar la Biblia y orar no es para nosotros, pero en estos tiempos que vivimos podemos ver que la venida de Dios está cerca. Así que los invito a que puedan estudiar con detenimiento cada sección de esta lección y que puedan pedirle a Dios en oración que los ayude a entender qué es lo que está tratando de decirle a cada uno de ustedes. También los invito a elegir un versículo de la sección Dios dice para que lo memoricen durante la semana. Recuerden también compartir este material para que otros aprendan con nosotros. Que tengan una bendecida semana. Les mando un abrazotote y los espero en la siguiente lección de Fe Real.